Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho poder verles a todos ustedes en esta hermosa tarde calurosísima aquí en El Dorado, 37 grados con sensación de térmica de 41. Así que bueno, linda tarde y jornada tenemos para querer aprender el texto bíblico. Bueno, vamos a seguir abordando. Hemos realmente abierto un poquitito la puerta para asomarnos de lo que la epístola a Santiago nos ofrece, pero evidentemente, como dijimos, es una carta que tiene mucho material. Es una carta que, como platicábamos en la clase pasada, costó mucho para que pudiese entrar al canon bíblico, su composición misma o la teología que este libro encierra fue ampliamente cuestionada por muchos sectores de la Iglesia, hasta que, como dijimos, finalmente Jerónimo, al incluirle la Vulgata Latina, pues le da el respaldo que se necesitaba. No olvidemos que la Vulgata Latina es una de las traducciones que más usó durante muchos siglos como referencia de las Sagradas Escrituras en latín. Bueno, Agustín de Hipona viene a darle el sello, diríamos, de autenticidad a la Carta de Santiago, y hasta ese momento, ¿no? Siglo IV, la Carta de Santiago se estabiliza. Se estabiliza en el sentido de que fue aceptada, aunque insisto, no en todos las expresiones cristianas que para ese tiempo había, pero sí ya una mayoría al aceptar la Vulgata Latina, pues aceptaban también la Carta a Santiago. También vimos que la carta empieza a volver a causar escozor o revuelo en la época de la Reforma, cuando Martín Lutero ataca sin, en un sentido bélico, pero sí en un sentido teológico, la Carta a Santiago y no la reconoce como canónica. No reconoce que la Carta de Santiago tenga el poder, la influencia y el peso que tienen las cartas de Romanos, de Lucas, etcétera. Así que bueno, ahí empieza una larga lucha también en la tradición protestante para ver en algunos casos como sospecha la canonicidad de la Carta a Santiago. Nosotros hoy como iglesia no dudamos bajo ninguna circunstancia la canonicidad de la Carta a Santiago, ¿verdad? Como Iglesia de Dios Séptimo Día, aceptamos la lista canónica que nos ofrece las Biblias que consultamos, ¿verdad? Y entonces no hemos hecho nunca diferencia, ¿verdad? De que si esta carta es o no es inspirada. Creemos que es totalmente inspirada, creemos que es canónica y lo creemos por la misma expresión que nos otorga la epístola en cuanto a su mensaje teológico evangélico. Que eso fue lo que le molestaba a Martín Lutero, que él no encontraba un sentido de evangelio en la carta a Santiago. Él encontraba un sentido más de obras, ¿verdad? Que justificaran la fe. Entonces, por eso no le gustaba. Sin embargo, como decía un comentarista, si no mal recuerdo, era William Berkeley, decía que creo que Lutero se dejó llevar demasiado por sus emociones y se le nubló un poco la razón en torno a esta carta. Y que bueno, hoy nosotros, como digo, es una carta totalmente aceptada e inspirada divinamente. Así que bueno, vamos ahora a adentrarnos a, a este concepto. Bueno, un breve repaso solo para que podamos verlo. Vimos que la carta a Santiago es una carta en la cual está como tema central una fe viva que da resultado, una fe viva que da frutos, una fe viva que honra a Dios, ¿no? Lo vimos como un término de su tema central. Y bueno, vimos también un poco lo que tenía que ver con qué es lo que produce una fe viva o una fe viviente. Y dijimos que esta fe viva o viviente produce gozo, nos motiva a obedecer la palabra, nos motiva a no ser
perdón, no hacer del verbo hacer, acepción de personas o prejuicios sobre las personas. También una fe viviente, dijimos que nos debe sí o sí generar un autocontrol, un dominio propio, principalmente de un elemento tan chiquitito que tenemos en nuestro cuerpo como es nuestra lengua. Y finalmente dijimos, ¿no?, que la fe es aquella que va a producir frutos que bendecirán a nuestro prójimo, pero también honrarán a Dios por encima de todas las cosas. Así que bueno, leímos la carta a Santiago, la clase pasada, y en una lámina planteábamos cómo cada circunstancia o cada ítems de lo que el ser humano se enfrenta en la vida misma produce cosas, da resultados. La fe cristiana, queridos alumnos, que no da resultado, que no da fruto, y fíjense, incluso podemos dar frutos malos, ¿no? Pero igual se da frutos, ¿no? O sea, podemos dar tanto frutos buenos, que eso es lo deseable, ¿no? Como madurez, firmeza, imparcialidad, control, sabiduría, someternos a Dios, etcétera, etcétera. Eso es un fruto, ese es el resultado de nuestra fe, ¿verdad? Que es lo que trata Santiago. Pero también puede ser que seamos inmaduros, ¿no? Que seamos volubles, que la onda de la mar nos lleve para aquí y para allá. También podamos ser sumamente parciales con las personas o ser faltos de sabiduría. También son frutos, ¿verdad? Diríamos, solo que en términos negativos. Así que bueno, eso es lo que más o menos vimos en la clase pasada. Y ahora realmente solamente estuvimos calentando motores para acercarnos a la epístola. Yo les suplico, por favor, que puedan ustedes siempre adelantarse, lean comentarios, busquen otros autores, ¿verdad? Yo trato de buscar el punto de vista de diversos autores para un mejor entendimiento y comprensión de la clase, pero bueno, que ustedes se automotiven, ¿verdad? Para ah, en una Biblia de estudio, en un comentario, en un libro, lo que quieran, pueden hacerlo. Yo les recomiendo para esto, esta clase está inspirada en este libro, esta clase de Santiago, evidentemente. Está inspirada en un excelente libro de un autor muy bueno que se llama Evis Carballosa. Yo con Evis Carballosa, mi primer contacto que tuve con este autor fue hace muchos, muchos, muchos años, cuando escribió un libro que se llama La Deidad de Cristo. Es un muy buen libro que defiende la divinidad de Jesús. Así que bueno, este libro, ¿verdad?, que se llama Santiago, una fe en acción, es donde está inspirada esta clase que estamos teniendo. Así que si ustedes quisieran adquirir este libro, buscarlo, me parece fundamental la propuesta que en sí mismo nos hace la carta, o sea, ya la carta en sí misma, sin este libro, ya nos da una linda propuesta, ¿va? Este, pero me gustó la intención de Carballosa en el sentido de manifestarnos cómo la fe produce frutos y el producir frutos es profundamente evangélico, ¿no? Profundamente evangélico. Así que bueno, se los recomiendo, es un libro excelente, es un lindo comentario, es un comentario bíblico, donde él va comentando de manera muy, muy, como es muy entendible, la carta a Santiago. No lo tengo en digital, queridos alumnos, porque este libro recién, no hace mucho lo compré. Bueno, es del seminario acá, de la biblioteca del seminario, eh, pero voy a ver si lo encontramos digital o si alguien lo conoce de manera digitalizada, bueno, lo podemos compartir entre todos, ¿verdad? En el grupo. Muy bien. Dicho esto, vamos a entonces adentrarnos a esto. Voy a compartir la pantalla y nos quedamos en esta diapositiva que tenía que ver con
el argumento, ¿verdad? Esto lo vimos. Usamos esta diapositiva para guiarnos en la lectura de toda la carta, que tiene 5 capítulos, ¿verdad? Así es que la hemos leído. Bien, vamos a avanzar entonces en el acercamiento, conocimiento mucho más de lo que esta carta nos ofrece. Bueno, como les dije, la carta a Santiago es un nombre, perdón, compuesto que tiene que ver, como dijimos, Saint es santo, Jacob es Santiago. Santo Jacob, el justo Jacob, ¿cómo podría definirse? Ahora, la pregunta es, ¿cuál Santiago fue el que escribió la carta? ¿verdad? Porque hay muchos Santiagos. Bueno, esto creo que ya lo vimos también, ¿verdad? Sí. Sí, perdónenme, que ahora recuerdo, esto ya lo vimos, y vimos que la carta está atribuida a el hermano de Jesús, ¿verdad? Al hermano carnal de Jesús, eso lo vimos la clase pasada, ahora que estoy recordando. Bueno, también vimos este punto, que ya fue al final de la clase, como una constatación más de cómo el vocabulario que utiliza el hermano de Santiago en el Concilio de Jerusalén, el hermano de Jesús, perdón, llamado Santiago en el Concilio de Jerusalén, está muy de la mano con los términos que aparecen en esta carta. Así es que la carta es altamente probable que haya sido escrito por el hermano de Jesús. Muy bien, aquí es donde nos quedamos, ¿verdad? Lugar y fecha. ¿Dónde pudo haber sido esta carta? Bueno, lo más probable, ustedes saben que en temas de fechación, de datación de estos documentos muy antiguos, son muy dispares entre los eruditos bíblicos. Cada erudito toma algunos puntos referenciales para poder determinar una fecha probablemente o aproximadamente de el suceso histórico ocurrido. Bueno, en este caso, lo más probable es que la carta a Santiago haya sido escrita a los creyentes dispersos, como bien nos lo plantea el versículo 1 del capítulo 1. Esta dispersión o este señalamiento de dispersión nos ubica sí o sí en el entendimiento de que la iglesia o los destinatarios de la carta estaban siendo perseguidos. Y evidentemente en esta dispersión, ¿verdad? Entonces es cuando la carta se hace presente. Y por los datos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, hubo una persecución que aparece y que se data aproximadamente en el año 44 después de Cristo. Entonces, si nosotros tomamos como punto de referencia la palabra dispersión, y esta dispersión es provocada por una persecución, es probable que la persecución que se da por la muerte de Jacobo, el Boanerges, a manos del rey Herodes, haya sido en esta fecha, ¿verdad? Y en este momento, y por lo tanto es muy probable que la carta se haya escrito en el año 44. Sin embargo, ¿verdad? Esta fecha, si tomamos como dato la persecución de capítulo 12 de Hechos, entonces nos colocaría aproximadamente en el 44. Ahora, otro dato que utilizan los autores bíblicos es que si Santiago es el que preside el concilio de Jerusalén, en la carta a Santiago no aparece, o la carta de Santiago, perdón, no sé por qué digo a Santiago, es la carta de Santiago. La carta de Santiago no aparece la referencia ni histórica
ni teológica de lo que se abordó en ese concilio de Jerusalén. Entonces, si nosotros utilizamos la fecha de que el concilio, según Hechos 15, se lleva a cabo entre el 48 y 49, entonces el rango que tenemos para fechar la carta de Santiago será entre el 44 y el 49, ¿verdad? Porque si el concilio, que fue un concilio sumamente importante, porque es el quiebre que se hace para la aceptación total y definitiva del gentilismo a la fe cristiana judía, diríamos, ¿no? No hay ningún rastro de mención en ella misma o de ella misma en esta carta. Ahora, si esto fuera correcto, entonces nosotros podríamos decir que se estimaría que la epístola de Santiago fuese escrita alrededor del año entre el 44 y 49, pero esto rompería con la posición mayoritaria que existen entre los eruditos bíblicos, porque si aceptaríamos esta fecha muy temprana, para escribir una carta como la que tenemos enfrente, diríamos entonces que no es la primera a Tesalonicenses, el primer escrito cristiano que tenemos del Nuevo Testamento, sino sería la carta a Santiago, ¿verdad? Entonces, estos datos, estas referencias, podrían colocar la carta de Santiago como el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿no? El escrito más antiguo. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, haciendo un análisis crítico y literario, la única situación que tenemos para plantear que no aparece ningún hecho referencial del Concilio de Jerusalén en la Carta de Santiago para poder datarla en el año 49 no es suficiente y no es concluyente, ¿verdad? Así que los autores bíblicos, los eruditos bíblicos, coinciden, dado la crítica histórica, la crítica literaria, la crítica de las formas, es decir, los exámenes rigurosos que todo escrito antiguo pasa para poder determinar su fecha de elaboración, lo colocan en años muy próximos a la muerte de y qué sé yo, iba a decir apóstol de Jesús, y digamos que en cierto sentido lo es, ¿no? Porque, qué sé yo, al final el hermano Jesús termina creyendo en su hermano como el Mesías. En el año 62 aproximadamente es cuando Jacobo muere, ¿verdad? Muere. Y entonces muchos autores datan esta carta entre el 60-62 del primer siglo como la fecha más probable para escribir la carta de Santiago, ¿verdad? Así es que bueno, se sigue manteniendo entre los eruditos la idea de que el primer documento más antiguo que tenemos en el Nuevo Testamento sigue siendo la primera carta a los tesalonicenses. Bueno, no sabemos dónde pudo haberse compuesto, pero es altamente probable también que por el sabor de la carta, por los conceptos que maneja la carta, por las palabras que maneja la carta, y porque el lugar de ministración más importante que tuvo el hermano de Jesús fue dentro de los muros de Jerusalén, pues es altamente probable que esta carta se haya escrito en un espíritu jerosolimitano, ¿verdad? Que haya sido escrito en un espíritu dentro de la ciudad santa. Dice ver, ¿es correcto antes de Cristo o después de Cristo? Ah, sí, perdón, es después de Cristo. Acá está mal en el tercer párrafo. Gracias, amor, por corregirme. En el segundo también tiene 48, 49 AC, solo en el primero tiene, no, en el segundo párrafo, Claro, acá. porque Sí, ahí sí. me confundí y dije, ¿fue antes o después? No, perdón, sí, es después, No me acuerdo. Es Gracias. DC. Gracias, ahora que vayamos al receso voy a corregir eso.
es DC, ¿verdad? Bueno, entonces es altamente probable que haya sido en la... sí, por favor, corrijan ese dato, no lo pongan antes de Cristo, porque entonces ahí nos complicamos. Haya sido en... ¿Perdón? No, perdón, digo, es que si no, no cuadraba, perdón. Claro, claro, claro. Sí, sí, gracias. Haya sido en Jerusalén, eh, porque evidentemente Santiago tenía un papel muy importante dentro de la iglesia jerusalimita, pero tampoco tenemos una certeza muy clara del lugar donde haya sido escrito. Sin embargo, dentro de todos los candidatos apuestos a ocupar el lugar de escritura, Jerusalén es la más probable, insisto, por lo que vamos a ver a continuación, por el sentido de la carta, por las ideas de la carta, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien. Hay tres propuestas, ¿verdad? De grupos o de destinatarios a los que se hubiese podido dirigir la carta. La primera es que la primera propuesta de que los destinatarios eran puramente judíos, ¿no? Un poco el espíritu del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Donde la comunidad haya sido una comunidad judía. Otro, como vamos a ver, el segundo grupo pudo haber sido un grupo judeocristiano, ¿verdad? Judeocristiano, es decir, cristianos que se encontraban, judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Ese sería el segundo grupo. Ahora vamos a ver. Y el tercero, que haya sido solamente para puros gentiles, ¿verdad? Haya sido dirigido para el gentilismo. Pero vamos a ver hacia dónde puede inclinarse la balanza. Veamos entonces los argumentos que tenemos de la misma carta a Santiago para poder determinar a quiénes fueron los destinatarios de esta hermosísima carta que en visión de Evis Carballosa es una fe en acción, una fe viviente en acción. Bueno, entonces dijimos que el primer grupo pudieron haber sido los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la designación que hace Santiago en esta carta está dirigida a las 12 tribus, ¿verdad? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Este dato es sumamente interesante, queridos alumnos, porque miren, como lo he mencionado en otros momentos de otras clases, todos sabemos que históricamente hablando, las 10 tribus que componían el Reino del Norte fueron, diríamos, aniquiladas, exterminadas. Es decir, no hubo una continuidad de estas tribus, dado que fueron arrasadas por el imperio asirio, ¿verdad? Viene Jeremías, vienen algunos otros profetas y reviven la esperanza de que ellos de alguna manera saben que el siervo de Yahvé restituirá las tribus completas, ¿no? Las 12 tribus, este número tan importante para el pueblo de Israel. Bueno, esta concepción que los profetas empiezan a despertar como una esperanza de que algún día el Mesías reuniría a las 12 tribus de Israel, que insisto, históricamente no existían más, ¿verdad? Hablando del reino del norte. Bueno, este concepto se fue arrastrando durante muchos siglos, ¿no? Y cada día se hizo mucho más fuerte, principalmente en la época griega o en la época helénica, se va haciendo más fuerte la idea de que el Mesías reuniría a las 12 tribus. Este pensamiento propiamente judío lo expresan los escritores del Nuevo Testamento, que también son judíos. Y entonces, en el Nuevo Testamento se sigue sosteniendo la idea de que el Mesías en su segunda venida, ¿verdad? Restituirá a las 12 tribus de Israel. Entonces, nosotros encontramos en estas citas novotestamentarias, ¿verdad? El anhelo que se tenía de que las 12 tribus volverían a existir. Mateo 19:28, por ejemplo,
dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús mismo había sido influenciado en su formación judaica, diríamos, sobre la restitución de las 12 tribus de Israel. Lucas también lo recogerá en el capítulo 22, versículo 30, donde dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Repito nuevamente, históricamente ya no existían las tribus. Las únicas que existían era el reino del sur, con Benjamín y Judá, diríamos, ¿verdad? Que fue el reino que sobrevivió, pero no el reino del norte. Hechos 26:6 también nos dice, 26:7, perdón, no, es 26:7 dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Y la literatura apocalíptica va a recuperar este concepto de las 12 tribus de Israel, cuando en el capítulo 21 nos señale y nos describa los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, dirá en el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, esta idea entonces, insisto que se la debemos gracias a los profetas, pues nosotros también entendemos que en la restauración serán restituidos o restituida esta teología de las 12 tribus. Bueno, el hecho de que Santiago haya utilizado esta referencia, pues nos hace pensar que su auditorio eran judíos que volverían a ser reunidos, ¿verdad? Si hablamos de la dispersión, volverían a ser reunidos. Otro punto u otro argumento. Santiago utiliza un lenguaje judío, ¿verdad? O palabras que solo los judíos podían entenderlo. Primero, el autor se refiere a sus destinatarios como hermanos, ¿verdad? Al menos 15 veces. Ahí están las citas, 15 veces, lo cual era una manera muy común de llamarse entre los judíos del primer siglo. Segundo, usa la palabra sinagoga, que aparece en el capítulo 2, versículo 2. Nuestras traducciones, principalmente la que tengo acá de Reina Valera, dice congregación, pero era una sinagoga, ¿verdad? Era la palabra que se aparece en la carta es sinagoga. Y evidentemente ustedes saben que las sinagogas eran los centros de enseñanza puramente basado en la Torá, en la ley, en el Antiguo Testamento. Usan una palabra muy propia de los profetas, ¿verdad? De los profetas, principalmente Oseas, y que tiene que ver con llamarlo pueblo adúltero o almas adúlteras, ¿no? Gente adúltera. Esta expresión es muy, muy propia del profetismo, ¿no? Que eso ya lo vimos anteriormente. También utiliza la palabra con que se designa a Dios, ¿verdad? Que es el Sabaoth, ¿verdad? El Sabaoth, que aparece en el 5:4. El Sabaoth se traduce como el Señor de los ejércitos. Este es un nombre, ¿verdad? Ustedes saben que el Antiguo Testamento le da
muchos nombres a Dios, a Yahvé, ¿verdad? Adonai, Elohim, Shaddai, Sabaoth, que significa el Señor, Dios, Jehová Dios, depende de la tradición eloísta, yavista, de los ejércitos, ¿verdad? Una expresión con que se designaba a Dios en el Antiguo Testamento. Y la otra expresión es que utiliza la palabra los ancianos, ¿verdad? Que aparece en el 5:14, cuando dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Que esto es como un sinónimo de obispo, pastor, que se utiliza en todo el Nuevo Testamento para referirse a los líderes o a los pastores de la iglesia. Pero, esta acepción, esta forma de referirse a estos personajes que Santiago utiliza la palabra anciano, es la que utilizaba el pueblo de Israel para hablar de sus dirigentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Moisés establece a los 70 ancianos, ¿verdad? Que es una expresión muy, muy propia del Antiguo Testamento. Me parece que Santiago lo utiliza o Jacobo lo utiliza en un sentido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces todas estas expresiones que encontramos, de las al menos 40 alusiones que pueden darse sobre el Antiguo Testamento, pues nos hace pensar en un inicio, ¿verdad?, que los destinatarios de esta hermosa carta eran judíos. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre hasta lo que vamos, queridos alumnos y alumnas? Pero ¿cómo pueden ser judíos si todas las explicaciones son bastante más alusivas ¿cómo es? Sería a los gentiles? Esa es la pregunta. Sí, lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora. Recuerden, no estoy diciendo que los destinatarios sean para judíos, sino le estoy explicando cuáles serían como las situaciones que si solamente nos guiáramos por esto, diríamos el auditorio fue judío, ¿verdad? Para que los judíos lo entendieran. Pero esto no significa que el hecho de que haya utilizado conceptos judíos sea un escrito judío. Realmente es un escrito muy cristiano, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver en la segunda fase, en la segunda propuesta. Veamos esa segunda propuesta, que tenían que ver con los judeocristianos, ¿verdad? Ahora, si nosotros analizamos la carta a Santiago, hay 3 razones para poder saber que los destinatarios tenían que ver con el evangelio, ¿verdad? Tenían que ver con Jesucristo, que como dijo Alan, o sea, como un escrito no es cristiano y tiene que ser judío, no, era cristiano. Hay 3 razones fundamentales para poder entender que los destinatarios de la carta, el auditorio de Santiago, eran judíos, sí, que conocían todas las expresiones que hemos hecho, pero convertidos a Jesús. El primero de ellos es que el escritor o el autor se presenta como siervo de Yahvé, ¿verdad? Como siervo de Yahvé, que esto es un término muy interesante, que ya lo vimos incluso la forma en que Pablo se identifica en sus cartas, ¿verdad? Tiene la autoridad, son siervos de Yahvé, del Dios del cual en la concepción judía era el 3 veces santo, ¿verdad? El que habitaba en el lugar santísimo, etcétera. Pero también el autor se presenta como siervo de esta palabra compuesta que, como hemos dicho, tiene dos definiciones. ¿Qué significa la palabra Jesucristo? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué significa la palabra Jesucristo? Dios con Eh, nosotros. No, no, no. Jesús, Salvador, Cristo, Mesías. Muy bien. Jesús significa el que salva, ¿verdad? Y el Cristo es el Mesías, el ungido de Yahvé, el siervo de Yahvé. Lo que decía Alan es Emanuel, ¿ah?
Emanuel sí significa Dios con nosotros. Bueno, aquí está el fundamento de que lo que Santiago va a hablar tiene que venir de la inspiración del carpintero de Galilea, ¿verdad? Que después se identificó como el Cristo, el unigénito engendrado de Dios, ¿verdad? Que por él fueron creadas todas las cosas, etcétera, etcétera. Esta misma expresión la vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 1, donde dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Los hermanos que creen en Jesucristo. O sea, Santiago establece como fundamento de su enseñanza, pues a Jesucristo. Por lo tanto, este escrito se hace evangélico, ¿verdad? Se hace sumamente evangélico. Segunda razón, el autor se incluye conjuntamente con sus lectores como que todos son cristianos. O sea, no está haciendo una separación de conceptos, ¿verdad? Él dice, todos son cristianos. Si ustedes leen el capítulo 1, versículo 18, dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer, ¿no? Por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esta palabra de verdad, evidentemente, tenía que ver con el Evangelio. Entonces, cuando dice nos hace nacer, pues hay una inclusión y solamente como recordando esa maravillosa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús dijo, el que no nace de agua y de espíritu no puede ver a Dios, no puede conocer las realidades divinas, ¿no? Hay que nacer. Entonces, esta expresión, pues evidentemente nace del mensaje de Jesús. Y la tercera, ¿verdad? Para poder entender que los destinatarios pudieron haber sido judeocristianos, nos dice en el capítulo 2, versículo 7, lo siguiente. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Otra vez, la pregunta es, ¿no blasfeman? Es la narración de cuando se hace acepción de personas, ¿verdad? No blasfeman ellos, es decir, esas personas que miran en nosotros la diferencia que hacemos entre los ricos y los pobres. No blasfeman ellos el buen nombre, el nombre de Jesús, ¿verdad? Es el nombre al que representamos. El buen nombre que fue invocado sobre nosotros, o sea, nosotros invocamos el nombre de Jesús. Recuerden ustedes, hermanos, que algo bien interesante, que esto es un dato que a mí me ha apasionado mucho, ¿verdad? De estos al menos 20 años de silencio, entre dos grandes comillas, que existen entre la muerte histórica de Jesús, el movimiento histórico de Jesús, pero principalmente su muerte, y el primer documento cristiano que pone ya por escrito, ¿verdad? Hay como 2 décadas, hay 20 años, en donde se desarrolla la teología sobre la persona de Jesús, ¿ya? Y una de las cosas que empiezan a establecerse durante esos 20 años es el culto a Jesús, ¿verdad? El culto a Jesús. Este es un paradigma muy desafiante, ¿verdad? Es como si nosotros, después de un tiempo, reconociendo que el tarefero, ¿verdad? O el chico ese que, que está en el campo y que pasa todas las tardes frente a nuestra casa, sucio, cansado, no sé, con ropas de trabajo, ¿verdad? Dentro de pocos años lo vamos a adorar y vamos a clamar su nombre y vamos a postrarnos de rodillas ante su recuerdo, ante su memoria. Es inconcebible, ¿no es cierto?
Bueno, eso es lo que pasó en las primeras comunidades cristianas, cuando se hace el culto a Jesús, cuando se empieza a cantar a Jesús. A ese muchachito carpintero que seguramente más de una vez andaba con ropa de trabajo, todo sucio, todo con un montón de polvo, con un montón si fue carpintero, con un montón de madera, si fue constructor, con un montón de cemento, qué sé yo, y que después tengamos que adorar. Bueno, esto es fundamental y cuando nosotros lo vemos aquí, dicho en este versículo, bueno, adorar el nombre de Jesús, ¿verdad? Hoy para nosotros no es problema, ¿no? O sea, no es problema, nosotros adoramos el nombre de Jesús y para nosotros Jesús es sagrado, hermoso, el más bello de los hijos de los hombres, etcétera, etcétera, pero que quienes conocieron a Jesús, pues era una persona común y corriente que comía, que bebía con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos. Adorar a una persona que rompe los estándares tradicionales del pensamiento de cómo iba a ser el Mesías, pues no era nada fácil. Cantarle a él, pues tampoco era nada fácil, ¿no? En fin, esta cosmovisión, bueno, Santiago la presenta y evidentemente un judío piadoso que se convirtió a Cristo habrá sido de verdad por fe que se haya convertido al cristianismo, porque bueno, ellos esperaban un Mesías de otra forma, ¿no? Y ahora tienen que empezar a adorar al hijo del carpintero llamado José, a cantarle al hijo de una mujer llamada María, y sobre todo rendir voluntad, postrarse, humillarse hasta el suelo por el hombre que sus hermanos son Jacobo, Judas, eh, se me olvidaron los otros dos nombres y las hermanas. Muy bien. Así que bueno, estos datos a nosotros nos indican de que los destinatarios habían tenido una experiencia con Jesús, ¿verdad? Una experiencia de Jesús y con Jesús, creyendo en Él, renacidos por Él, y que el nombre de Jesús era un signo de pertenencia. ¿Mm? Y el tercero grupo tiene que ver con judeocristianos, pero que no viven, diríamos, en la comodidad, no viven en sus casas, no duermen en sus camas, ¿no? Sino que enfrentan persecución y entonces son exiliados, ¿no? Es como hoy lo que estamos viviendo en la guerra, ¿no? 2 millones, 1,5 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza tienen que salir huyendo, no saben dónde porque todas las fronteras están cerradas y hasta hace apenas una semana ellos dormían en sus camas y comían en sus mesas y hoy están no sabiendo dónde ir, ¿no? Con la amenaza de muerte, de las bombas, etcétera. Porque no todos los palestinos son malos, no todos los palestinos son terroristas, ¿no? Entonces pasaba lo mismo en aquellos tiempos, ¿no? Había la persecución, había muerte, y entonces hoy estábamos comiendo en nuestra mesa, durmiendo en nuestra cama, y mañana estábamos durmiendo, no sé, en una cueva o en un lugar de protección para que nadie nos mate. ¿Cómo logramos entender o identificar este grupo? Bueno, porque cuando Santiago dirige su carta, la dirige a los que están en la dispersión, ¿no? Que podemos nosotros pensar que eran judeocristianos, judíos convertidos a Jesús, pero que estaban lejos, que habían sido desterrados por alguna circunstancia, principalmente por la amenaza de muerte, que estaban lejos. Y entonces vemos claramente, hermanos, que la dispersión se presenta en muchos flancos o en muchos frentes, ¿verdad? Este concepto de la dispersión lo encontramos en Juan 7:35, en Santiago 1:1 y en Primera de Pedro 1:1. En Juan 7:35, si alguien quiere leer, me ayuda a leer, por favor. Juan 7:35. Dice así: entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos?
¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Muy bien, gracias. Entonces vemos cómo el Evangelio ya para esas fechas había conquistado lo que era todo el territorio griego, ¿verdad? Desde Asiria, Babilonia, Grecia, ¿sí? Que eran básicamente los territorios que fueron conquistados por los griegos. O sea, primero fueron dominados por los asirios, luego se expandió y dominados por los babilonios, y luego se expandió y dominado por Alejandro el Magno con los griegos, ¿verdad? Y ya en la época de Jesús vemos que había cristianos en esta idea de predicar entre los griegos o por el territorio griego, ¿verdad? Ahora, cuando leemos Primera de Pedro 1:1, pues también habla de una dispersión, ¿verdad? Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y nos habla de toda Asia Menor, ¿verdad? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, toda la Asia Menor. Bueno, los cristianos también habían sido dispersados. Bien, centrándonos en lo que dice nuestra carta, Santiago 1:1, habla de judíos creyentes dispersos en la persecución de la iglesia, ¿sí? Y que pudo haber sido provocada por la muerte de Jacobo, el Boanerges, a manos de Herodes, del rey Herodes. Hay varias persecuciones que se hablan en la Biblia. La primera la encontramos en Hechos 8:1, perdón, que fue producida por la muerte de Esteban, y entonces se empieza a dispersar la iglesia por toda Judea, Samaria. Bueno, ese fenómeno de dispersión producto de la persecución permite que las personas lleguen hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que realmente Antioquía, que es una de las iglesias más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento, pudo haber sido fundada por chipriotas, por fenicios, por diversos personajes que vinieron huyendo de la persecución. Dice Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que, según el libro de Hechos de los Apóstoles, los cristianos dispersos eran en su mayoría judíos que habían sido expulsados de Jerusalén en torno de los años 31-34. Y como vimos, según Hechos 12, pues hubo otra gran persecución bajo el reinado del rey Agripa I, Herodes Agripa, registrado en el capítulo 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, como dijimos, al año 44. Que realmente, hermanos, con estos datos, pues encontramos el contexto histórico en el que se mueven los destinatarios de la carta a Santiago. Así que bueno, llegamos a la conclusión de que los destinatarios de esta hermosa carta eran judíos cristianos que habían sido dispersos por causa de la guerra en todo el imperio, que vendría a ser un poco exmiembros, llamaríamoslo así, de la iglesia de Jerusalén, y que no pudieron volver, insisto, porque su vida estaba amenazada de muerte. Ahora, viéndolo un poquitito en un mapa, bueno, todos estos datos que nos arrojan, ¿verdad? Las dispersiones que hubo en la primer exilio del Reino del Norte con Asiria, la segunda con el Reino del Sur por los babilonios,
Grecia, donde muchos que estaban en Babilonia no regresaron más a Jerusalén, sino que vivieron dentro de los límites del Imperio griego, y finalmente lo que son Asia Menor. Esto sería básicamente el mapa, queridos alumnos, donde pudieron haber sido los lugares donde los judeocristianos pudieron haber huido. El norte de África, el norte de Egipto, la península del Sinaí, aquí donde va mi cursor. El norte de África, Egipto, principalmente en el norte, la península del Sinaí. Jerusalén está acá, la franja de Gaza está como por acá, donde está mi cursor. Al norte Siria, tenemos todo lo que es el Asia Menor en esta parte, ¿no? Grecia, Chipre, Creta, etcétera. Y ya empieza todo lo que es el territorio europeo, como le conocemos, Italia, España, eh, Francia, Alemania e incluso el Reino Unido, ¿verdad? La Gran Bretaña, donde eran los límites del imperio o las tierras que el imperio en el tiempo de Jesús pudo haberse escrito. Por eso esto es una epístola universal, ¿verdad? No fue dirigida a una comunidad que se haya asentado o al norte de África o en el Egipto o en Siria, etcétera, sino fueron de muchos lados. Desconozco o no he podido leer cómo pudo haber llegado una carta así a todos ellos, pero de alguna manera esta carta les llegó y pudieron leerla y pudieron ser fortalecidas estas personas en su fe. Y viéndolo entonces desde otro ángulo, ¿verdad? Los lugares donde la Biblia puede decirnos que estuvieron, dónde están ubicados los judíos dispersos en la época de Santiago, ¿verdad? Esa sería la pregunta, ¿dónde estaban ubicados los judíos dispersos? Bueno, después de la muerte de Esteban, la iglesia de Jerusalén fue esparcida por toda Judea y Samaria, o sea, toda esta parte donde dice acá, está aquí Jerusalén, matan a Esteban y empiezan a huir a la parte norte, donde está aquí el mar de Galilea, ¿verdad? Está Samaria, o donde el territorio de los samaritanos. Bueno, empiezan a huir hacia el norte. Hechos 11 dice que llegan hasta Fenicia. Fenicia está más arriba, más hacia el norte del territorio de Samaria. Y mucho más al norte, pues tenemos Siria, ¿verdad? Toda esta parte. Tenemos a Siria. Chipre, es una costa en el Asia Menor, Chipre y Antioquía, ¿no? Todo ya yéndose hacia el Asia Menor. Entonces, aquí es las persecuciones que se dieron. Bueno, pudo haber sido en esta área o en todo el territorio que nos habla de los griegos, ¿no? Pues todo eso antes era conquistado o fue conquistado por los griegos, los romanos lo ampliaron mucho más. Pero geográficamente hablando, estos pudieron haber sido los lugares donde se encontraban los destinatarios originales o primitivos de la carta a Santiago. Bueno, esto es lo que hoy está en conflicto, todo esto es lo que ahora está en guerra. ¿Sí? Muy bien. Propósito. ¿Qué propósito nosotros encontramos de la carta de Santiago? Vamos a verlos. La carta a Santiago es una carta pastoral, ¿verdad? Es una carta pastoral. Dirigida, ya vimos quiénes eran los destinatarios, judeos que habían creído en Jesús, que estaban dispersos y que antes de la persecución habían hecho su profesión de fe dentro de la iglesia de Jerusalén. Estos creyentes, ¿verdad?, vivían en la pobreza. Por eso este contraste
que encontramos en la carta de Santiago entre los ricos y los pobres. Y por eso el señalamiento muy puntual que hace Santiago, ¿no es cierto? Es decir, aullad ahora ricos, bueno, ya ustedes habrán dado cuenta de cómo venía la mano, ¿no? De cómo venía la mano. Dice, llorad y aullad ricos, ¿no? Bien, estas personas estaban siendo explotados. No es nada nuevo, hermanos, no es nada nuevo. Hoy seguimos estando en la misma situación, ¿verdad? Algunos de estos judíos eran mercaderes, pero la mayoría de ellos estaban experimentando estas dificultades. Santiago responde a sus necesidades defendiéndolos, ¿verdad? Y esto es muy propio de Jesús. Yo creo que Santiago de alguna manera recuerda experiencias del joven Jesús, del adolescente Jesús, de su hermano mayor, ¿no? Y creo que eso va muy en línea del mensaje teológico de Jesús. O sea, Jesús, la comunidad que él abre es una comunidad de desiguales, de los condenados por el sistema. Y esto es lo que nosotros encontramos también en la carta de Santiago. Por eso Santiago les escribe para amonestarlos, exhortarlos, alentarlos, en su mayor parte, con un tono de interés pastoral a través de los diversos temas que expone alrededor de su argumento principal. Debemos dar fruto, la fe no puede quedarse quieta. Entonces, es realmente la intención de todo pastor. Cuando un pastor recibe o alguien va a un pastor para contarle sus situaciones, el pastor le dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer aquello para que tenga sentido tu fe y lo que vos crees. Entonces, Santiago dice, básicamente, la fe tiene que dar frutos. En resumen, Santiago escribe con el propósito de exhortar a sus lectores a respaldar la profesión de fe que hacían con sus labios por medio de un testimonio positivo y práctico, ¿verdad? Entonces, les exhorta a que ellos no solamente, como decimos en un dicho popular, no solamente hablen de dientes para afuera, sino que su actuar vaya en consonancia con su hablar o su hablar esté de acuerdo con su actuar, ¿verdad? Entonces, vemos con claridad un, un autor que no le gustan las injusticias, un autor que no le gusta que la gente piense que creer en Jesús, ¿verdad? Debe hacerlo de manera teórica, mantenerlo dentro de los argumentos teológicos, dentro de los seminarios. El autor nos está planteando que si eso no baja a afectar las realidades humanas, entonces estamos en un evangelio equivocado, ¿verdad? La fe sí o sí tiene que dar frutos. Muy bien. ¿Qué contenido tenemos también de la carta de Santiago? Bueno, miren, el bosquejo que encontramos en esta carta gira alrededor del tema central. ¿Qué vimos? ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el tema central que tenía la carta de Santiago? Pues que los resultados de una fe viva produce obras que honran a Dios. Este es el tema central de la carta, ¿no? Entonces, si este es el tema central de la carta, los resultados de una fe viva, pues las obras tienen que ser visibles, ¿no? Nosotros no somos salvos por obras, pero todo aquel que ha sido salvo tiene que experimentar obras. Repito, esta es la máxima del cristianismo, al menos desde la mirada de Santiago. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por obras humanas, por méritos propios, porque eso ya Jesucristo, como vimos en la carta a los Hebreos, ¿verdad?, ha hecho un sacrificio único y permanente, que permanece, que es eterno, ¿no? Entonces la salvación no la podemos tener por obras. Pero todo aquel que ha sido salvo por Jesús,
o en Jesús, ¿verdad? Debe testificarlo, debe evidenciarlo con obras de fe, ¿verdad? Con obras de amor. Y entonces el bosquejo se plantea en estos términos, ¿no? Si tendríamos que bosquejar el contenido de la carta de Santiago, entonces tendríamos que hacerlo así. El primer título de un sermón que podríamos dar sobre esa carta diría: la fe viva en relación con las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios, ¿no? Que abarcaría del capítulo 1, versículo 2 al versículo 27. Segundo título de un segundo sermón: la fe viva produce imparcialidad, pero también produce buenas obras, ¿no? Es como el resultado natural de aquel que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Capítulo 2, versículos del 1 al 26. Tercer título que podríamos sacar de la carta a Santiago: la fe viva en relación a cómo nos relacionamos de manera verbal, ¿verdad? A través de la lengua, diríamos, ¿no? Y cómo podríamos incluso no ser sabios. En términos, como lo plantea la carta, cómo ser sabios, ¿eh? Cómo ser sabios. Entonces, la fe viva tiene que ver con la lengua, pero también tiene que ver con cómo actuamos nosotros, ¿verdad? Hay gente que sigue actuando muy insensatamente, hay líderes, hay cristianos que siguen actuando muy intempestivamente, muy instintivamente, muy carnalmente. Bueno, habría que leer la carta a Santiago, recomendadísima. Cuarto título: la fe viva en relación a lo que el mundo nos plantea, ¿verdad? Lo que el mundo nos plantea. ¿De qué nos sirve, decía Jesús, de qué le sirve al ser humano ganar el mundo si pierde su alma? ¿No? ¿De qué le sirve? Y, y esto es un poco de lo que plantea el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12, ¿no? ¿De qué te sirve ganar el mundo si terminas perdiendo tu alma? Quinto título: la práctica de la fe viva produce reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios es soberano. Entonces, Dios va a juzgar a sus siervos. Estos versículos del 11 al 12, hermanos, me recuerda mucho a lo expuesto por el apóstol Pablo en Romanos 14, donde Pablo le pregunta a sus oyentes, dice: ¿por qué vos juzgás al siervo ajeno? ¿Verdad? ¿Por qué juzgás al siervo ajeno? Si ese siervo o esa persona tiene un dueño. No sos vos el dueño. Esa persona tiene un dueño. Bueno, ¿y por qué lo juzgas si no es no es tuyo? Dice Pablo, ¿no? Bueno, un poco viene el versículo 11 y 12 del capítulo 4, ¿verdad? Dios es Dios y Dios juzgará. No somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. No somos nosotros los que decimos: nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a viajar, vamos a ir, vamos a venir. Para un poco. No es así. Si Dios quiere, si el Señor lo permite, si está dentro de su voluntad, haremos tal o cual cosa, ¿no? Y esto viene básicamente en el hecho también de cómo Dios va a juzgar y a condenar a aquellos que explotan a los pobres, ¿verdad? Aquellos que se valen de los pobres. Sexto título: la práctica de la fe viva, ¿verdad? Va a estar siempre en función de la expectativa de la segunda venida de Jesús. Pues al igual que la primera iglesia del primer siglo, queridos alumnos, pues hoy andamos igual nosotros ya estamos viendo señales del fin del mundo, pelea con Israel y coso, y entonces no, ya Jesús viene, Jesús ya está a las puertas, prepárate, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que cada evento de esta naturaleza, muchos hermanos me han preguntado, me dice: pastor, ¿esto que está pasando en Israel es lo que la Biblia dice de lo que va a pasar antes de que Jesús venga? Y le digo: miren, y sí, no, o sea, sí, porque
La Biblia dice que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y mal. Digo, pero esto ha sucedido siempre. Siempre ha pasado esto. O sea, yo no sé si Jesús va a venir después de esta guerra. No tengo ni la más pálida idea. Ni siquiera me atrevo a considerarlo. Lo que sí sé es que Jesús va a venir y que si esta es una señal, pues es una señal no para determinar qué día viene Jesús, es una señal pues para decir qué estoy haciendo para que el reino se establezca en la vida de aquellas personas que aún no conocen a Jesús. Bueno, una fe viva que se practica siempre va a estar expectante, ¿verdad? Pero no va a agarrar su silleta y va a salir a la vereda, va a hacer un mate y se va a sentar a tomar un mate esperando que Jesús venga cuando quiera. No, hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que ir. Por eso lo encontramos en el capítulo 7, capítulo 5 del 7 al 12. ¿No? Y finalmente, una fe viva está en función de la realidad humana, ¿verdad? De la realidad humana, de nuestra condición, de nuestra fragilidad, de nuestros miedos, de nuestras enfermedades, de nuestras aflicciones, de aquello que nuestro corazón tiembla cuando el médico nos da un diagnóstico desalentador, cuando nos dice que tenemos que someternos a tratamientos dolorosos, costosos. Todo nos da angustia porque es nuestra realidad humana, nuestra fragilidad humana. Pero la fe tiene que estar allí, ¿no? La fe es... Yo digo que la fe es la que le da sentido a nuestro sufrimiento, pero también es la que nos sostiene en medio de ese sufrimiento. La fe no evita el sufrimiento, no lo evita. Porque hay muchos cristianos piadosos que en la hora de su muerte han sufrido horrores, ¿no? Han sufrido gravemente dolores antes de que mueran. Entonces, no, la fe no alivia tu sufrimiento, pero guarda tu alma y tu corazón para la eternidad, ¿no? Y entonces, si tenemos que morir, bueno, morimos ya sea de un infarto o de una enfermedad prolongada y dolorosísima, o sanamos, ¿verdad? Porque es voluntad de Dios, porque es voluntad de Dios. Así que bueno, sí podríamos bosquejar. Santiago, hermanos, miren, tenemos para 7 grandes sermones para nuestra iglesia que en muchos lugares nos hace falta escuchar esto, ¿verdad? Nos hace falta someternos a la palabra, nos hace falta no ser tan chismosos, tan murmuradores, nos hace falta ser sabios y prudentes, nos hace falta no coquetear tanto con el mundo, nos hace falta someternos a la señoría del Señor, nos hace falta decirle a las personas en estos momentos que el Señor no quiere que nadie se convierta por miedo. Hay guerra, hay esto. Y nosotros manipulemos a las personas, ¿no? Como diciendo, tienes que arrepentirte porque mira, Jesús ya está a las puertas y si no te arrepentiste vas a ir al infierno. No, no. No, porque ¿qué es lo que pasa? Al rato pasa esta guerra, como pasó la de Ucrania y la de Rusia, donde también se dijo que Jesús ya estaba a las puertas, que el fin del mundo estaba cerca, y miren, ya pasó que un año y moneda, y ahora tenemos otra guerra, ¿no? Entonces, creo que haría bien que nuestra iglesia pueda escuchar esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un alto aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Qué les parece de lo que hemos estado viendo de esta carta? ¿La han visto así? ¿La habían analizado de esa forma? La verdad que tal vez a Martín Lutero no le gustaba mucho la carta porque es muy confrontativa, o sea, es una carta muy tajante, es una carta que dice, o guardas tu lengua o incendias todo un bosque, así nomás, ¿no? Como decimos aquí en Misiones, como patada de chancho, cortito y al pie, les dice Santiago. Bueno, a veces eso no nos gusta, siempre nos gusta que nos hablen del amor, de la gracia y que todo está bien. Santiago dice, sí, todo está bien, está re lindo, la gracia, el amor, pero chamigo, si vos no haces nada, no se evidencia, ya lo dijo Pablo, eres como un metal hueco, vacío, que haces ruido, pero nada más. ¿Sí? Bueno, tampoco quiero predicarles sobre Santiago, pero la verdad que da para eso, da para una linda reflexión, ¿verdad?
Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí antes de irnos al receso? Una pregunta, pastor. Sí, Pedrito. Dice en Hechos 11:19 que nos compartía, dice que ellos únicamente en la dispersión les hablaban a los de Chipre, a los de Fenicia, y no le hablaban a nadie más. ¿Por qué? Dice que solamente le hablaban a los judíos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Recuerden ustedes que dentro de la tradición del pensamiento judío, pues había mucha todavía la inclinación a que la salvación venía de los judíos, ¿verdad? Y los judíos se seguían arropando, o sea, no es que el judío que se convertía a Cristo de la noche a la mañana cambiaba de manera mágica. Es decir, seguía trayendo esta parte y no entraría mucho en detalle en esto porque es entrar en otro tema, pero hay eruditos que plantean la postura de que el mensaje de los apóstoles, en esencia, tenía un sentido profundamente judío, es decir, que ellos creían sí o sí en que los gentiles tendrían que entender que la salvación vendría por ellos, por los judíos, ¿no? Es una postura muy interesante, y principalmente los que proponen eso son los que defienden lo que se le llama la nueva perspectiva radical del mensaje paulino. Es una corriente teológica que recién, bueno, no recién, algunos años ya tienen en boga. Y entonces, este texto del cual nos habla mi hermano Pedro, parece ser que tiene esta impronta, tiene este sentimiento todavía de decir solo a los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces, los judíos tienen que ser los primeros en entrar, ¿verdad? Y ya después los demás podrían entrar, pero viene en ese sentido, Pedrito, en esa idea todavía de no una apertura abierta y total al gentilismo. Recuerden que los textos bíblicos nos hablan siempre de esta lucha que se tenía todavía en grupos cristianos de que el gentilismo tenía que ser judío, tenía que convertirse al judaísmo. Entonces viene en esa tesitura, mi querido hermano Pedro. Siento, si lo puedo decir en términos así, resumen, es más en un sentido nacionalista, ¿verdad? O sea, somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, la salvación tiene que venir por nosotros. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Antes de irnos al receso. Bueno, agradezco mucho al pastor Gaby Mantel. Ahí me pasó el dato de que en el Mercado Libre pueden encontrar el libro que les dije de Evis Carballosa. 13,000 pesos este libro. 12,967. La verdad que vale la pena, ¿eh? Sí. Bueno, será porque es un autor muy de mi agrado, Carballosa. Pero vale la pena. Es editorial Portavoz y bueno, 13,000 pesos, hermanos, hermanas. Si a alguien le sobra 13,000 pesos ahora en la vida, es una buena. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo es el nombre para uno buscarlo? ¿Cómo anda, mi Concreto para... querida Zoraida? Sí, el ¿Cómo libro es? se llama Santiago, una fe en acción, que es, como decía, la clase de esta materia de este libro. Está basado la mayor parte en este libro de Santiago. Bueno, en este libro, perdón. El autor es Evis Carballosa. Evis Luis Carballosa. Carballosa. Una fe en acción. Una fe en acción, así es. Es edición actualizada. No sé si el que, sí. Sí, el que me pasó el pastor Gaby sí está actualizada. Gracias, hermano. No, por favor. Y quería comentar que a mí toda la vida me ha gustado este libro de Santiago, por eso, porque dice las cosas de frente. A mí me gustan las cosas así, me parece súper,
que él no se le da con rodeos, sino le dice a cada cosa lo que tiene que ser. Y hay muchas veces que vemos personas que uno, por no herir a otro, por no hacerlo sentir mal, por decirle no está tan mal y no va y se sienta mal, le da vueltas al asunto. En cambio, Santiago le dice las cosas tan explícitamente y de frente como hablándole a las personas que ustedes no pueden seguir así, mire lo que hacen, mire lo que hacen. Y las cosas tienen que ser de esta manera y me gusta por eso. Sí, la verdad que sí, Zoraida, gracias. La verdad que Santiago no se anda con rodeos, o sea, tal vez le sacó mucho a Jesús, ¿no? Tal vez aprendió del hermano, y por eso lo plantea de esa forma. Pero sí, es muy confrontativa, pero en el buen sentido. O sea, Santiago no es el tipo que confronta desde la bronca, desde la ira, desde ahora les voy a dar con el palo, sino lo hace desde la fe de Jesucristo. Él es el siervo de Jesucristo. Y con base en esa figura, Él les habla. O con base en esa autoridad, más bien, Él les habla. Muy bien, pues vamos al receso, hermanos. Tomamos 10 minutitos de receso y volvemos para concluir la clase.